Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Mi nombre es Luis Fernando Gutiérrez Domínguez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y el día de hoy me tocará moderar la mesa denominada Radios como Aliadas para la Equidad de Género. El día de hoy, por el momento, tenemos confirmada la presencia de 4 presentaciones, mismas que en un momento darán inicio. Antes de ello, me gustaría comentarles que van a tener 15 minutos para exponer su tema, de manera tal que pues ya vayan preparando sus presentaciones. Y al concluir el conjunto de las mismas, pasaremos a una sesión de comentarios, preguntas o diálogo con las personas asistentes. A estas personas les vamos a pedir de favor que conforme se desarrollen las exposiciones puedan ir anotando en el chat sus observaciones o preguntas, de manera que podamos recogerlas de manera más satisfactoria. Para quienes van a presentarnos sus temas, cuando falte un minuto para concluir la exposición, yo les haré la notificación, de manera tal que podamos cumplir en tiempo y forma justamente con el programa. Bueno, pues habiendo dicho lo cual, eh, quiero, 12 horas. quiero invitar a Georgina Gutiérrez Alvarado y José Arturo Flores Félix a dar inicio a su presentación titulada Coger con placer, el caldero de las sexualidades. Y solamente comentarles de manera muy breve que tanto Georgina como José Arturo provienen de El Caldero de las Sexualidades, Violeta Radio, Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva y Movimiento de Mujeres Plus de la Ciudad de México. Pues adelante, Georgina, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues gracias primero a las y los organizadores de este congreso de radios comunitarias, pues curiosamente como devolviéndonos una vez más la voz, ¿no? A estas instancias de comunicación alternas. Entonces, bueno, les agradezco que hayan aceptado nuestro trabajo. Se llama Coger con placer, el caldero de las sexualidades. No está mi compañero Arturo, él es un trabajador asalariado, aparte de que el caldero juega con 2 personajes en su programa de radio. Con la sexy hechicera, que es mi voz, y con el productor, que es el hechicero del amor, que nunca aparece, pero que se sabe que está haciendo pócimas, ¿no? Pócimas para hechizar, erotizar, que nuestros cuerpos funcionen al 100, que toda nuestra piel vibre. Es como estos 2 sujetos que son los que dirigen y coordinan este programa. Bueno, muchas gracias. Y aclarando que el Movimiento de Mujeres Positivas es una red a nivel Caribe, básicamente como en un 95% de mujeres que viven con VIH. Entonces creo que sí es importante. El Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva a la vez también es una organización que no exclusiva, pero sí principalmente aborda la agenda del VIH-Sida. Bueno, ahí les damos la bienvenida a todas y a todos ustedes. Y bueno, que estamos acá por México, me sale lo patriota, y un poco como cuál es el contexto del caldero de las sexualidades. Surge con la primer radio comunitaria feminista que le otorgan una concesión en la Ciudad de México, y nuestro primer programa, después de un año de capacitación, nos capacitó Violeta Radio un año, para que quienes quisiéramos estar en la barra, quienes creíamos que teníamos posibilidades. Y yo, como soy una aventada de primera, dije, yo quiero, ¿no? Bueno, primero me capacité. Entonces, no tengo una formación de comunicadora, sí de teatrera, fui al teatro desde la la prepa, entonces algo me ayudó. Entonces, bueno, en nuestro primer programa sale el 13 de febrero del 2020, que es el Día Internacional de las Radiocomunitarias. Y curiosamente, un poco antes de que se declare la alerta sanitaria de la pandemia del COVID, ¿no? Sale todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Nuestra antena, recuerden que es de la Ciudad de México, entonces tiene un alcance muy local, inclusive en la ciudad.
La ciudad es muy grande y solo abarca ciertas colonias. Entonces, generalmente la gente nos escucha a través de internet, a través del www.violetaradio.org. Tenemos por ahí otros vínculos con Flujos Mazorca y Radio Garden que están colgados de nuestro Facebook, ¿ok? Bueno, las hacíamos en vivo las primeras veces y luego desde la cabina de Violeta Radio, antes de esta alerta sanitaria, actualmente, después de la alerta, todos los programas son pregrabados. Este fue nuestro primer programa y ahí está, ¿no? Como la sex hechicera y el hechicero del amor. Y ahí están, tuvimos 4 sexólogas mujeres por la naturaleza de Violeta Radio, ¿no? Y del corte, digamos, como el foco principal que tiene Violeta. E invitamos a 4 sexólogas y le llamamos Póker de Reinas, ¿no? Entonces, hablamos con estas mujeres que son Almaldana García, María Antonieta García Ramos, Patti Kelly, que es como la más famosa porque está en los medios, en Canal 11, etcétera, y Selma González Cerrato. Selma, por ejemplo, es de las mujeres que picó piedra para introducir el tema de la sexualidad, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de acá de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Ah, miren, aquí todavía traen los números de la cabina, porque la gente llamaba a la cabina para hacer preguntas. El segundo programa hablamos de intersexualidad y ahí tuvimos a Oscar Chávez Lanz, que siempre dice que es Oscar o Oscar Chávez Lanz, porque Oscar Chávez ya murió, ¿no? Bueno, hablamos de muchos temas que tienen que ver con la sexualidad o las sexualidades en plural. Una de ellas, por ejemplo, con Lola, una gran amiga de identidades trans, ¿no? Inclusive temas como el lenguaje incluyente y no sexista. Y yo quisiera poner un audio, si me lo permite. Déjenme abrirlo, porque ya no me dio tiempo de colgarlo. ¿Cómo va la fórmula para nacer de placer? Si lo vemos como turismo, una dosis de erotismo para alborotar a las de libertad. Si hay música reproduciéndose, ¿no se escucha? Pregunto para que alguien No, la música no se escucha, sí se escuchó las palabras, pero no la música. Bueno, lo que quiero que se escuche son las palabras. Gracias, Luis Fernando. ¿Ok? Lo vuelvo a poner entonces, gracias. Venga, adelante. Más una pizca de miel y piel. Y para terminar con entusiasmo y un gran orgasmo, vengan a mí, ojos de hechicera, boca que sofoca, dedos y una lengua traviesa que atraviesa. El caldero de las sexualidades, un programa que te hechizará. ¿Qué tal, queridas y queridos radioescuchas? Una vez más, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa en Violeta Radio, El Caldero de las Sexualidades. Muchas gracias Gina y gracias a Violeta Radio por esta invitación. Bueno, pues yo tengo también de base, estudié psicología y sexología y me ha interesado algunos temas que yo siento que me han complementado, que han hecho una sinergia entre sí estos temas, y como una persona inquieta pues me he involucrado en ello. Entonces también tengo formación en una propuesta llamada Educación para la Paz y Derechos Humanos, y otra que seguramente el día de hoy van a salir algún concepto, alguna idea de terapia de reencuentro. Al margen de que, bueno, esto que te comento de ser una persona inquieta, pues en temas, por ejemplo, como el de hoy, ¿sí? Pues también me gusta darle seguimiento a algunas autorías que investigan, que escriben acerca de estos temas, y pues también por ahí a ver qué retomo de lo que he aprendido también de estas personas independientes. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Adelante, Oscar, por favor. Yo soy Oscar Chávez Lanz o Oscar. Oscar Chávez no, porque se acaba de morir hace poquito. Yo era biólogo, daba clases de evolución durante mucho tiempo, de
biología evolutiva en la Facultad de Ciencias como 30 años. Antes de eso di genética varios años. Y antes de eso, cuando decidí biología, fue como al quinto o sexto de primaria, yo decidí que yo quería saber todo. Y entonces una opción para saber todo era ser médico, como el doctor Watson de Sherlock Holmes. Después me di cuenta que no. Después quise entrar en psicología y por eso lo menciono, porque yo también estuve a punto de entrar en esa línea y después vi que tampoco iba a saber todo. Y la biología vino a resolver la situación, porque no sé si ustedes sepan, yo creo que no lo saben porque no son biólogos, pero los biólogos sí saben todo. Entonces, esa es la razón para haber estudiado biología, el tener la intención de saber todo. Muchas gracias, Oscar. Qué bonito. Bueno, seguramente las y los biólogos que estén escuchando esta descripción seguramente les va a encantar y estarán de acuerdo contigo. Pero mira, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Monogamia? Así, en forma de pregunta, ¿existirá? ¿Sí? ¿No? Y a mí me gustaría que tú empezaras, Oscar, precisamente. ¿La monogamia humana es natural, sí o no? Por si alguien ya le quiere apagar al radio, no, no es natural. Ya, eso es lo que voy a decir. Pero yo creo que la discusión sobre si la monogamia es natural o no, pues hasta etimológicamente tiene dos lados, porque por un lado está el lado mono, de la exclusividad, y por otro lado está el lado de la gamia, del compromiso. Entonces, quisiera distinguir por el lado de la gamia, que en biología, gamia, monógamo, polígamo, significa con quién tiene descendencia alguien. Hay especies que son monógamas, efectivamente, en donde el primer encuentro sexual, reproductivo, es definitivo y ya todos los demás encuentros sexuales reproductivos son en la misma pareja. La monogamia biológica es eso, o sea, nunca se vuelven a enamorar de alguien más, y entre nuestros parientes cercanos, los más cercanos monógamos biológicos que tenemos son los gibones y los siamangs, y de ellos nos separan como 25 millones de años. Wow. Esos son unos monitos que viven en la selva, en Sumatra, Java, por ahí. Viven en los cuartos de servicio, allá hasta la azotea, en las copas de los árboles, en los últimos niveles. Y esos sí son monógamos. Monógamos. Solo se aparean una vez en la vida, en el campo, en la naturaleza. Y los llevas a un zoológico y los dejas ahí, se aparean sí se logra que se apareen con otras parejas, pero en la naturaleza los viudos y las viudas de las especies monógamas no se vuelven a aparear. Punto. Sí. Como parte de la sexualidad tenemos el género, ¿sí? Uno de los elementos que construyen nuestro ejercicio de la sexualidad. Los otros son los vínculos, la reproductividad. Y como parte del género, cultural e históricamente sabemos que hemos aprendido a partir de los condicionamientos sociales, mandatos sociales, imposiciones sociales, que muchas veces les digo así, a comportarnos de una o de otra forma por el solo hecho de haber nacido con algo diferente entre nuestras piernas, con pene o bueno, aunque se nazca con estados intersexuales, el pensamiento binario que mayormente se abusa de él en nuestra cultura, pues nos obliga a comportarnos como hombres o como mujeres. Gina, muchas gracias, querida, gracias por la invitación.
Y pues aquí saludando a todo tu auditorio. Es Violeta TV. Violeta Es Violeta Radio. TV y Violeta Radio. Es radio, no hay imagen, aunque ahorita se graba con nuestras dos imágenes. Ajá. Pero que se transmite, que además es un programa grabado. Olvidé recordarle a nuestra audiencia que es un programa grabado. Por eso no damos números en cabina. Los que tengan dudas o preguntas, en el Facebook de Violeta Radio las pueden hacer y más adelante se las podemos hacer llegar a Juan Carlos. No, realmente solo es voz y solamente estamos hablando por radio. Muy bien, pues saludos a todo el radio auditorio. Y bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Hernández Meijueiro. Yo estudié psicología social en la UAM Xochimilco. Estudié teología bíblica en la Universidad Pontificia Urbaniana en Castel Gandolfo, en Roma, en Italia. Estudié psicoterapia gestal para adultos en Casa Valias, en el Centro Gestal de Jalapa. Estudié programación neurolingüística en Guadalajara, en Casa Valias. Estudié salud pública y VIH-Sida en la Universidad de Emory, en Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. En fin, me gusta estudiar mucho. Gracias a esos estudios he ido descubriendo, armando una línea del tiempo de cómo fueron cambiando costumbres sexuales que hoy consideramos naturales o que están en el deber ser, o mucha gente incluso se lo atribuye a la divinidad, ¿no? Dios quiere que así sea. Y pues estudiando las diferentes costumbres sexuales, he llegado a la conclusión de que muchas de las cosas que Georgina, tienes un minuto para concluir. no tienen que ver con algo natural, sino con algo, con una construcción social. A tiempo terminé, exactamente. Bueno, yo más que echarles como un choro del programa, quería como que escucharan un poquito las personas invitadas, son sexólogas, sexólogos, y el género es como la entrevista, ¿no? Vamos ahí como platicando. Yo tengo una maestría en sexualidad y equidad de género. También Arturo estudió también una maestría en sexualidad. Ambos somos sexóloga y sexólogo. Y para terminar, hay veces puse esta diapo, que es la retransmisión. También utilizamos el sistema de retransmitir algunos programas que la gente, que las y los radioescuchas nos solicitan y bueno, los volvemos a programar, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría compartirles para terminar a tiempo. Les agradezco su atención y muchas gracias, Luis Fernando. Pues muchas gracias a ti, Georgina. Verdaderamente muy interesante el conjunto de experiencias que nos has compartido y seguramente que ya podremos darle rienda suelta a los comentarios más adelante. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con Rosa María Conde García y Diana Carolina Valladares Sánchez con la presentación Somos Cuerpas Periféricas. Ellas provienen de Las Disidentes, Diálogo entre Mujeres, UAH Radio, Puebla, México. Así que le damos la palabra a Rosa María y a Diana. Adelante, por favor. Sí, permítame tantito, voy a compartir. Bueno, nosotras pertenecemos al programa Las Disidentes, Diálogo entre Mujeres. Es un programa que pertenece a una universidad local del municipio de Chignahuapan, Puebla, una universidad privada que tiene pues de poco de nacimiento. Sin embargo, se creó este proyecto de difusión a través de la radio. No tenemos una frecuencia como tal, transmitimos a través de una aplicación de la universidad, pero nuestro mayor alcance es a través de las redes sociales, específicamente Facebook. Y a lo largo de este proyecto que empezó en 2021, hemos alcanzado, o más bien hemos trabajado en realizar enlaces con otros programas o con otros proyectos, como lo es la colectiva feminista Chignahuapan, de la que yo soy dirigente aquí en el municipio, el programa de psicología y género que pertenece a la Facultad de Psicología de la UAP, y analéctica, que ya estaremos platicando un poco más adelante. Gracias, Diana, Ros. ¿estás ahí? Sí, aquí estoy.
Ok, pues justo como nos comentaba Rose en este momento, la idea de estos espacios es poner al centro de la conversación la idea de que quienes no entran en la norma son expulsados, ¿no? O sea, si existe una periferia es porque hay un centro que desplaza hacia los márgenes todo aquello que no cabe en ese centro. Está reservado para cuerpos masculinizados, cis heterosexuales, blancos, atractivos, normativos, socioeconómicamente privilegiados, y en los márgenes están los cuerpos periféricos, aquellos que no cumplen con esas características, pero que además están constantemente acuerpando realidades que son de rechazo, que son de estigma en todo este sistema de reparto injusto de poder, ¿no? Nos referimos a los cuerpos tullidos, los cuerpos mutilados, cuerpos trans, cuerpos gordos, cuerpos racializados, cuerpos feminizados, aquellos a los que les duele pues vivir estas corporalidades porque empobrece, porque limita, y que además hay que hacer una suerte de malabarismos para sobrevivir a la cotidianidad, porque es muy difícil habitar y habitarse cuando la vida pues se nos sale por cada costura del patrón de estos cuerpos normativos, ¿no? De ahí la importancia de construir estos espacios en los que en las otredades podamos conectar con otros y no como un otro yo. De ahí pues Rose nos va a comentar un poco más sobre el espacio como tal. Si quieres pasar a la siguiente, Rose. Sí, pues el espacio y los temas, repito, es las disidentes, diálogo entre mujeres, y como ya lo mencionó Diana, este programa va mucho del habitar y el acuerpar la disidencia y la periferia, sobre todo porque, repito, transmitimos a través de este pequeño municipio que es Chignahuapan, que está en la Sierra Norte de Puebla, no sé si ubican más o menos por dónde está, de municipios vecinos como Zacatlán, Huauchinango, etcétera, pero que a pesar de que no estamos tan lejos de la capital del estado, que es Puebla, que está a 2 horas y media, sí vivimos realidades diferentes, sí entendemos y comprendemos que los discursos y las luchas sociales y el avance progresista para eliminar o para minimizar la opresión de un sujeto político a otro sigue estando centralizado, sigue estando en las grandes ciudades. Ciudad de México es como el ejemplo principal a nivel macro de lo que pasa en los estados. Ciudad de México es el centro del país en donde todo es muy diferente. Si vamos a la Ciudad de México comparado con otro estado, nos llevan años de progreso en todos los temas. Y eso pasa en los otros estados, como es el caso de Puebla. Los discursos que se narran en la capital son muy diferentes a los que habitamos en los municipios, en los que habitamos en los pueblos, en los que habitamos en las comunidades. Y sobre todo el espacio y los temas van sobre esto, sobre la perspectiva de los feminismos, de género, de hablar sobre cuestiones antipatriarcales, de coloniales, queer, que habitamos nosotras, nosotros y nosotres desde nuestras cuerpas, pero que sigue estando minimizado. Como un claro ejemplo, la lesbiandad que yo habito desde Chignahuapan es muy diferente habitarla en una capital o es muy diferente habitarla en otro espacio. Entonces, va mucho de esto el espacio y los temas, muy de acuerpar lo que habita cada sujeto político y también darle esta mirada de en los municipios existen también todos sujetos políticos. Habitamos cualquier tipo de sujeto político en cualquier territorio, en cualquier espacio, solo que estamos más minimizados desde las periferias. Que no quiero que esto se refleje en unos estamos más oprimidos que otros, no va en ese sentido, va en el sentido de entender que los discursos siguen estando centralizados y nuestro trabajo a través de este espacio es también en las comunidades, en las periferias, en los pueblos, habitamos estos temas y hay que hablar de esto. Y eso nos lleva mucho al trabajo que llevamos a cabo de este espacio. Sí, en el programa hay una conductora como tal, habemos conductoras fijas, pero también nos gusta mucho interactuar con otras edades y por eso nos gusta tener muchas invitadas, pluralidad de invitadas desde diferentes cuerpos y, y, y experiencias que son habitadas
desde la transexualidad, desde las cuestiones de raza, de género, incluso también de lenguaje inclusivo, aborto, que es un tema todavía en el Estado a pesar de las declaraciones de la Suprema Corte de Justicia. Es un tema todavía complejo hablarlo, no solo en el Estado de Puebla, sino en los pequeños pueblos, en Chignahuapan. Es muy complicado hablar de aborto. Entonces, habitamos todos estos temas que hablan sobre cuestiones decoloniales, antipatriarcales, feminismos, perspectiva de género. Y lo que hacemos con esta pluralidad de invitadas, más que dar una cátedra sobre los temas, es bajar un poco el lenguaje de reflexión y que nuestros radioescuchas reflexionen con nosotros, reflexionen con él. No, no tienes que leerte el gran libro o no tienes que, que, que ser la máster o tomar un curso, un diplomado en este u otro tema, simplemente escuchar a, al otro sujeto político y escuchar su experiencia y escuchar qué es lo que habita y escuchar cuáles son las opresiones que son por las que atraviesa y cuáles son, a qué se enfrenta en sus realidades cotidianas y que tal vez a mí no me atraviesan o en sus radioescuchas no, pero a través de la escucha y el compartir experiencias y la reflexión es que tratamos de dar esta conciencia a los sujetos, porque finalmente nuestra posición de periferia, pues es esa, entender todos somos cuerpos periféricos, todos los que habitamos en este territorio. Entonces no se trata de luchar los unos contra los otros, sino de crear este enlace y esta comunidad desde la periferia y en conjunto y en comunidad ir pues sí ampliando como nuestra reflexión y en el mejor de los casos pues mejorar como sí, tal vez suena a un sueño utópica, a mí me gusta soñar mucho, pero sí a minimizar estas estructuras de opresión sociales, políticas y económicas que son, claro, muy grandes, pero pues que hay que empezar en nuestro territorio y en nuestro espacio, que en este caso pues es Chignahuapan, y que también a través de este trabajo y este espacio y a través de las invitadas hemos llegado también a otros territorios y a otros lugares, porque muchas de las invitadas o invitades, pues no habitan en Chignahuapan, viven en Puebla, viven en Oaxaca, viven en Chiapas. Entonces, esa es la idea también del trabajo de la radio, que nos ayuda muchísimo también a través de las redes sociales, que podemos tener a las invitadas o a los invitados desde lo maravilloso que son las tecnologías en línea y que nos compartan sus experiencias a través de estos medios de comunicación. Y como ya lo mencionó la anterior ponente, yo tampoco tengo alguna formación de comunicóloga, soy politóloga de formación, una joven de 24 años que le interesa estos temas y que ahí anda luchando, mujer lesbiana que habita y que a través de mis experiencias y el habitar una forma de disidencia y periferia, pues sí compartir con las otredades y construir en comunidad estos espacios. Esto que nos comparte Rose deja como muy de manifiesto parte principal del trabajo que hacemos, en el sentido de no nos interesan los espacios como de sumisión amistosa, ¿no? Estas políticas de asimilación del qué tan vendible eres, la necesidad de ajustarnos como a la hegemonía sigue siendo muy excluyente de muchas personas. Dice Paco Vidarte que nos tenemos que hacer cargo de este absurdo ideológico hipócrita del discurso de haz con tu culo un papalote, lo que te dé la gana, pero sin casa, sin trabajo, sin papeles, excluidos socialmente, ¿no? Entonces, estos espacios se construyen precisamente desde las juventudes, desde las periferias, desde el margen para el margen, porque queremos la libertad de construir nuestra propia identidad y nuestra propia subjetividad con base a nuestras experiencias, a nuestros afectos, nuestras corporalidades, sin tener que buscar constantemente el estarnos alineando o buscando la aprobación del centro, ¿no? Estos espacios que son de educación, de diálogo, de compartir saberes, de intercambiar vivencias, de celebrarnos como identidades políticas que además transgreden, que resisten, y repito, que constantemente están construyendo espacios del margen para el margen, ¿no? Rose, compártenos quién es el equipo que está detrás de este proyecto. Sí, pues el equipo creo que también
el discurso, más bien lo que les compartimos, va muy de la mano de la praxis real del programa, porque yo en un principio no formaba parte del programa, fui invitada, y esto es un discurso que hemos compartido a través de este programa. Este programa no es mío y no es de nadie en específico, es de las periferias, es de las disidencias. ¿Quieres hablar, quieres formar parte del programa? Ven. Al principio formaba parte del programa Liz Mejorada, que empezó como conductora. Liz Mejorada es una activista de aquí de Puebla que ha impulsado, que gracias a ella, voy a hacer un comercial, el día de ayer se aprobó la ley de movilidad en el estado de Puebla y ella fue una de las iniciadoras de esta ley. Después formó parte Bere Colín. Bere Colín es una abogada de formación, maestra, y entonces la perspectiva de cada una era diferente. Después entré yo al proyecto, joven, lesbiana, politóloga, y después formó parte Itzel Sánchez, que también es una estudiante, acaba de entrar a la carrera de Derecho aquí en el municipio de Chiquinahuapan, en la UAP. Es una mujer extremadamente joven, pero que su juventud no minimiza como esta perspectiva y esta conciencia de querer hablar desde la disidencia. Posterior hemos hecho enlace con el programa de Psicología y Género de la Facultad de Psicología de la UAP, y también desde las disidencias y las periferias, Miguel Gasca, que es un psicólogo, pues sin él el programa no sería, y el proyecto no sería posible, porque Miguel Gasca es el maestro que forma parte de la Universidad Alianza Hispana. Yo trabajo de afuera, no pertenezco a la universidad como tal, pero trabajo en este proyecto de la radio, y creo que es muy coherente cómo está el proyecto y quienes formamos parte, porque Miguel Gasca, a pesar de que sí forma parte de la universidad, él fue el que empezó el proyecto. Sin él, los programas no saldrían en vivo, porque él es el que maneja todo en cabina, las cuestiones de los micros. Entonces, él es el que empezó el proyecto, y que forma parte de la universidad. Y también lo que agradezco mucho de la Universidad de Alianza Hispana, que es una universidad local, es que le abre los espacios a quienes formamos parte del municipio para que su universidad crezca, y no solo la universidad, sino como ciudadanas y ciudadanos que formamos parte de este municipio tan pequeño y tan bonito, pues compartamos a los demás chignahuapenses. Y también en ese sentido me gustaría como hacer énfasis en el hecho que si es una radio que pertenece a una universidad, si es una radio universitaria, y que eso ayuda mucho, o más bien da una vista a la profesionalización que ha avanzado no solo en el país, sino en las pequeñas comunidades, a pesar de que la educación sigue estando limitada, y sobre todo la educación universitaria sigue estando limitada, y las universidades locales que son jóvenes en este municipio, como la Universidad de Alianza Hispana, que lleva pocos años de nacimiento. Diana, tienen un minuto para concluir. Sí, gracias. Pues ha ayudado mucho a la profesionalización de los jóvenes, las jóvenes, y esa es la idea de construir redes desde la periferia, que la universidad nos ha permitido estos enlaces con las otredades, y a través de la profesionalización hemos podido llevar otros temas a nuestra comunidad. Y no olvido que la ternura es revolucionaria, de ahí partimos para compartir nuestras experiencias y habitar nuestras corporalidades. Justo para concluir, ¿no? Pensar como desde la revolución que implica la ternura, nos toca acuerpar, hacernos parte del cambio de esta construcción de espacios que celebran las somatecas vivientes que somos, las historias de cada archivo político viviente que implican las identidades que resisten, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho por el espacio, dejamos nuestras redes para que pues se puedan sumar a este trabajo, a esta comunidad que estamos buscando trenzar y robustecer desde los equipos de las disidentes en UH Radio, desde Psicología y Género, y pues hasta que la dignidad se haga costumbre y podamos vivir plenamente en nuestras cuerpos periféricas. Muchas gracias. Gracias, Muchas Rose. gracias. Gracias, Diana. De hecho, ya con esta segunda exposición tenemos buenos motivos para contrastar con la primera, y ya llegaremos ahí. Bueno, por lo pronto vamos a pedirle a Ebli Acosta González y Evelyn Parades Aguilar, cuya presentación es Desempeño de hombres y mujeres sobre roles de género en la televisión mexicana desde la perspectiva de la audiencia, que provienen de la Universidad de Sonora,
pues que den inicio a su presentación y bueno, pues adelante. Buenos días, ¿nos escuchamos bien? Fuerte y claro. Ah, ok, muchas gracias. Ahí estamos poniendo la presentación. Pues muy buenos días, nosotros somos Evelyn Parades y Evelia Costa. Somos de la Universidad de Sonora, licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Así es. Pues primeramente que nada, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y del tema que le vamos a hablar ahorita mi compañera y yo es sobre el desempeño que tienen los hombres y las mujeres sobre los roles de género en la televisión mexicana, basándonos en la percepción de las audiencias. En este caso nos basamos en los jóvenes de alrededor de 20 a 22 años. Entonces, voy a hacer la palabra a mi compañera Evelyn para que les explique un poco de cómo nos basamos en el objeto de estudio. Primero que nada, tenemos el objeto de estudio. Entonces, lo que queríamos aprender nosotras y saber es entender cómo la televisión mexicana ha ido retratando a los hombres y a las mujeres dentro del tiempo de 2015 al 2022. Entonces, lo principal de aquí es analizar la opinión de audiencias, o sea, las representaciones que se tiene, cómo es el papel del hombre en las telenovelas, en los canales que vemos, más allá en Televisa, o sea, fue como nuestro canal central y las mujeres. ¿Cuál es la diferencia y qué roles de género le ponen a cada uno? Así es. Bueno, ahora yo les voy a platicar un poco sobre el planteamiento del problema que llevamos a cabo a raíz de esta investigación que estamos realizando para la universidad. Y pues primero que nada, como les digo mi compañera, pues es prácticamente un análisis de los estereotipos, de los roles y las agencias que tienen en relevancia social, ¿no? En este caso, especializándonos en la televisión mexicana, desde la percepción de la audiencia, bueno, jóvenes específicamente, y ya que pues a través de ellos no solo nosotros como audiencia podemos reflexionar, sino que también en su mayoría podemos observar y así poder construir las ideas dependiendo de cómo percibamos, en este caso, por ejemplo, las telenovelas, los contenidos en sí, ¿no? En general de la televisión mexicana, y el cómo llegan a dirigirse mayormente como diferentes categorías, ¿no? Y el cómo influyen y afectan en nuestro entorno como audiencias. Ahora le voy a hacer la palabra a mi compañera Evelyn y... Bueno, no, de hecho, siempre no. Normalmente algo que notamos mucho dentro de la investigación es que hasta el día de hoy todavía hay muchos estereotipos, hay muchos tabús en diferentes temas de la televisión mexicana, y que en realidad al momento de que somos encuestas aquí de la comunidad, en este caso aquí en la Universidad de Sonora, muchos coincidan en que todavía influye mucho. En general, los medios de comunicación pues realmente son muy influyentes en nuestra vida cotidiana. Entonces, normalmente a las mujeres se les representa de estas maneras que voy a nombrar, igual hay temas diapositivas, que es que aparecen normalmente junto a asuntos poco relevantes y no trascienden a los problemas de la comunidad. O sea, por ejemplo, normalmente suelen incluso sexualizar mucho a la mujer, poniéndola, no sé, para dar el clima, entre otras cosas, ¿no? Con una cierta vestimenta, que eso no debería importar, pero realmente, si nos vamos a comentarios y todo eso, reacciones de gente, normalmente tiran hate en ese sentido. También la presencia se enmarca en la cotidianidad de las situaciones, es más o menos como lo acabo de mencionar. También figuran en temas intimistas y normalmente son elegidas para narraciones que no tienen tanta relevancia. Y normalmente, por ejemplo, si nos vamos a las telenovelas, que es muy usual aquí en México, son los personajes que suelen reflejar las mujeres son muy débiles, o ay, que la pobre se enamora del rico, etcétera, ese tipo de estereotipos. Y eso influye mucho, muchos lo normalizan, incluso romantizan, entonces eso pudimos percatarnos. Sí, incluso si a un mexicano le preguntas, ay, de una novela mexicana, te va a decir que la historia más común es
ay, pues la mujer pobre se enamora del rico y, o sea, es como lo más común, pues, que se encuentra. Así es. Bueno, pues sí. Después tenemos los objetivos específicos de nuestra investigación. El primero habla sobre comparar los roles que tienen el hombre y la mujer en TV mexicana. Como hemos estado hablando, pues es de ver y comparar cómo es que se muestran estos hombres en la televisión mexicana para así poder entender diferencias de los roles de género, como hemos dicho desde que empezamos, ¿no? Y el segundo va a ser la percepción de la audiencia en base al papel que juegan los hombres y mujeres en televisión. Esto para conocer lo que piensa el público, o sea, de cómo actúan los hombres y las mujeres para entender cómo, o sea, cómo es que la audiencia percibe esto, cómo lo toma, cuál es su opinión acerca de los roles que se desempeñan cada uno. Así es, de hecho, más que nada la influencia que tienen, ¿no? Sobre cada una de nosotros. Ahora, el tipo de investigación que nosotros utilizamos sería una investigación empírica, ya que eso nos va a permitir poder analizar qué es lo que, más que nada, qué es lo que estamos haciendo de momento, en este caso el objeto, los medios, también los procesos que llevan a cabo de la comunicación, y referido pues obviamente el tema a investigar, que en este caso son de los roles y estereotipos de género en la televisión mexicana. En este caso nos enfocamos en la Televisa, que es pues donde tiene más rating en cuestión de novelas, de los programas, etcétera, ¿no? Bueno, la metodología que implementamos es para entender lo que piensa la gente de estos roles. Son dos enfoques, en el que se centra el cualitativo, que es acerca de la calidad y los detalles de las respuestas que da la gente, más bien, o sea, cómo es la opinión, más que nada. Y en cuantitativo, que pues cuantitativo es acerca de los números, que se enfocan en los números, como dije, y estadísticas para tener un panorama más completo y general de lo de la audiencia, más en Televisa acerca de las novelas y los roles de género. Bueno, también complementando un poco lo que dijo Eve, las técnicas de investigación que implementamos, en este caso, pues implementamos una metodología mixta. Eso quiere decir que utilizamos tanto el método cualitativo y cuantitativo. En este caso, utilizamos el método cualitativo para hacer el análisis, que es a lo que nos estamos basando ahorita, para poder entender los comportamientos y la influencia que tienen dichos contenidos de la televisión mexicana en los jóvenes hoy en día, ¿no? También en este caso el cuantitativo lo requerimos obviamente porque realizamos una serie de encuestas, como les comentábamos, de la comunidad aquí en la Universidad de Sonora, del área de ciencias de comunicación, y al momento de aplicarla nos dieron ciertos resultados y esto nos servía a nosotros para poder analizar y todavía entender mejor la percepción que ellos tenían de este tema que son los estereotipos y los roles de género, ¿no? Bueno, como conclusiones, por mi parte, creo que la sociedad tiene mucho que ver con lo que ve más la gente mexicana, o sea, creo que todas las edades, las señoras así tienen muy inculcado. Nosotras como comunicólogas como que lo hemos estudiado más a fondo por nuestra carrera y así, pero la gente pues que no estudia o que estudia otras cosas no se da cuenta de la influencia que tiene en ellos mismos y esto de los roles, pues como que nos inculcan y nos meten una idea, aunque nos percatemos de eso, ya al estudiarlo uno se da cuenta de que la sociedad actúa de esa forma debido a lo que ve, porque influye muchísimo. No sé qué quieres decir. Sí, de hecho sí, fíjate, al momento de realizar nosotros esta investigación y de ver, como les comentaba, los resultados de dicha investigación, normalmente la mayoría de los compañeros aquí todavía relacionaban de que existe, no como antes, sí ha disminuido un poco, pero todavía existen mucho estos, como les comentaba, esos estereotipos que muchas personas todavía se reflejan en cuestión de que, ay, no sé, qué te gusta en cuestión del cuerpo, en cuestión de vestimenta, en cuestión de eso, de que la pobre se enamora del rico, que es algo normal, o otro tipo de estereotipos que normalmente se presentan en la televisión, al igual que también mencionaban muchos a muchos, incluso en redes sociales, ¿no? Que les influía demasiado al punto de muchos sentirse mal. En el sentido, influían tanto los contenidos, ya sean en telenovelas, etcétera,
que llegan al punto donde se proyectan con los personajes. Está bien, te identificas, está bien, pero muchos iban más allá de que, no sé, voy a poner de ejemplo Rebelde. Y Rebelde, por ejemplo, yo sé que muchos, yo creo que la infancia de muchos, entonces muchos se proyectaban de que cuando entras a la prepa, ¿sabes qué? Yo viví esto y me proyectaba con tal personaje. Pero una cosa es así por encima, pero muchos se lo toman muy en serio como, sí, yo voy a ser rebelde porque sin causa, no más porque sí, y le voy a ver cuando salga esta maestra. Entonces, eran más comentarios negativos que positivos en este caso. Entonces, normalmente nosotros como comunicólogos estamos buscando obviamente otro diferente resultados y que las generaciones de nosotros, que apenas, bueno, nosotros estamos en noveno semestre, que vamos a salir, que acaban de salir o que vienen las generaciones abajo de nosotros, lograr que la audiencia, que los jóvenes que vienen después tengan una mejor impresión de lo que vendrá siendo la comunicación, porque últimamente pues se ha denigrado mucho por esos temas de estereotipos. Entonces, creo que en cierta parte es eso. Sí, y además de que sentimos que nuestra generación es la generación del cambio, porque se nota, es la generación en la que nos damos cuenta que no hay equidad en la televisión o que esos roles pues ya son medio anticuaditos, se podría decir. O sea, somos la generación del cambio en la que se está dando cuenta y probablemente más adelante pues se note en la televisión un cambio de que ahora la mujer es la rica, así, pues entonces está bien que somos los que nos dimos cuenta, pues sí, somos los que están cambiando el hecho. Así es. No sé, por nuestra parte en este caso sería todo. Bueno, pues dar las gracias de esta oportunidad de darnos para explicar acerca de nuestro proyecto y pues también recordar que somos de la Universidad de Sonora, orgullosamente búhos. Y pues muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta o algo? Si tienen alguna duda, con gusto, preguntas, aquí con gusto contestamos. Y igualmente agradecerles por la atención que nos dieron, por el espacio y obviamente por estar aquí. Y mucho gusto a todos los que están dentro del panel. Muchas gracias, Ebli y Evelyn. Efectivamente, creo que es un tema que merece seguir siendo atendido, a pesar de que, de acuerdo con las dos primeras exposiciones, pareciera que ya esto está resuelto, cosa que coincido con ustedes, todavía no está resuelto. Estamos en el camino o la posibilidad de darle un rumbo diferente a esto. Y evidentemente que muchas personas de la generación de los picapiedra, como su servilleta, pues tenemos ahí algunas dificultades para poder entender estos cambios y transformaciones. Bueno, pues nuevamente les agradezco y ahora le pediríamos a Atsiri Martínez Aguirre, quien con su presentación Nuevos Espacios en la Radio Comunitaria, Publicidad para el Empoderamiento de la Mujer, quien viene de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, pues dé inicio a su exposición y para eventualmente pasar justamente al diálogo colectivo. Adelante, Atsiri, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, voy a, ahí está, ya está, mi presentación. Bueno, pues, muchas gracias. Primero que nada, bueno, agradezco la invitación y la oportunidad que me dan de mostrarles brevemente algo acerca de investigación de tesis que estoy realizando. Y bueno, pues para empezar me gustaría pues comentar el por qué le puse así a mi ponencia. Si de hecho, pues las radios comunitarias no son compatibles con la publicidad comercial. Incluso pues, la publicidad generalmente pues no es un tema agradable. De hecho, pues solemos más bien relacionarlo con algo que manipula, con algo que estorba, con algo que no es agradable y que me está más bien impulsando a comprar cosas que no necesito. Pero bueno, algo que sí es indudable es que la publicidad forma parte de nuestro día a día. Bueno, como tal, sí es que convivimos con ella al grado de que ni siquiera ya nos damos cuenta, porque es
tan común verla en todas las redes sociales, la vemos en todos los medios masivos de comunicación, los vemos en los medios alternativos, pues sí que es importante que pongamos atención en el tipo de comunicación y de mensajes que emite esta publicidad. ¿Por qué? Pues porque la publicidad no únicamente es concebida como parte de un plan de marketing, que sí, por supuesto, está integrada en el plan de marketing, pero también sí es cierto que repercute en el sistema cultural de las sociedades. O sea, al final resulta ser un agente de poder que tiene influencia sobre las audiencias. Generalmente, como son mensajes que nosotros escuchamos una y otra vez, pues suelen crear realidades, suelen crear tendencias. Entonces, sí que es importante poner atención en estos mensajes que la publicidad emite. Y bueno, ya tiene mucho tiempo que la publicidad está estratégicamente diseñada en dos vertientes, ¿no? Uno muy emocional, porque a las marcas sí que les importa crear estos deseos, estas conexiones emocionales con sus públicos, pero también sí es verdad que ya hay una responsabilidad en la publicidad que se llama la publicidad con responsabilidad social, porque hoy por hoy es un tema de suma importancia para las empresas, porque los públicos ya sí lo exigen, y sobre todo los públicos jóvenes. Justo estaba escuchando a las chicas que que expusieron antes que yo, y es que sí, justamente me parece que son la generación del cambio, la generación que ya está exigiendo que las cosas se hagan de otra manera, la generación que a través muchas veces de las redes sociales, de las nuevas herramientas que se tienen para poder comunicarse, están alzando la voz y están haciendo que las cosas cambien. Entonces, bueno, ante estos cambios y estas exigencias de los públicos más jóvenes, y de que, bueno, obviamente las mujeres ya están cansadas del uso excesivo de los estereotipos en la publicidad, donde se encasilla a la mujer en ciertos roles de género que al final terminan por ser perjudiciales, mensajes que muchas veces sexualizan y colocan a la mujer como un objeto, o que incluso es colocada como un accesorio del hombre, una publicidad donde a lo mejor está el hombre exitoso, el hombre que, guapo, que posee muchas cosas, y bueno, junto como un accesorio está una mujer con ciertas características estereotipadas de la belleza. Entonces, bueno, afortunadamente ya empieza a haber un pequeño cambio en el tipo de publicidad. Y surge esta tendencia que se llama femvertising, que tiene ya otro objetivo, ya ve que hay otras formas de acercarse y al público femenino, ya se da cuenta de que las mujeres no empatizan con una publicidad tan tradicional, donde esta publicidad de los estereotipos, y decide a través de los mensajes empoderar a las mujeres. Decide a través de sus mensajes emitir un discurso positivo, a lo mejor apelar hacia la autoestima y cambiar un poco el discurso anterior. Bueno, nada más les traje aquí algunos ejemplos, obviamente hay muchísimos, pero bueno, es como una pequeña muestra de estos pequeñísimos cambios que se están haciendo en la publicidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, ya vemos otro tipo de mujer, ¿no? La clásica belleza estereotipada, ¿no? Ya invitan a que mujeres comunes y corrientes puedan aparecer en la publicidad, ¿no? A lo mejor mensajes también donde
que hable de que es importante alzar la voz y hablar. Discursos también donde se hable, no literalmente de la sororidad, pero sí, bueno, evocando el hecho de que la unión entre las mujeres es importante. Y quiero poner un video, pero ustedes me dicen si se escucha. Parece que le falta volumen. A ver, voy a volver a compartir porque a lo mejor en el momento en el que le puse compartir, sí, acá. Entonces, así. Acá. Yo soy Nora, una mujer guerrera. Ahí está perfecto. Tuve una relación de 6 años en la que los maltratos al inicio fueron verbales, que van haciendo que tú te vayas creyendo. Ay, perdón. Yo soy Nora, una mujer guerrera y supermamá. Tuve una relación de 6 años en la que los maltratos al inicio fueron verbales, que van haciendo que tú te vayas creyendo todas esas cosas. Hasta que llegó un punto en el que ya era una violencia física. Golpes contra algo que no eres tú, se convierte en golpes hacia ti. En alguna ocasión él me golpeó en la cara, en la boca. Me daba mucha vergüenza que supieran que yo, Nora, había permitido eso. Él me pedía perdón y yo creía que él iba a cambiar. También pensaba que yo no iba a poder salir de ahí, como un loop intenso que no termina. Sientes que no hay salida. Entonces hice una maleta con pocas cosas. Me fui huyendo y no enfrentándolo. El florecer, el reconectar conmigo misma de adentro hacia afuera, hizo que pudiera ver la vida positiva. Mi vida cambió y hubo una explosión de color. Volví a tener mi pelo largo, que es algo que me encanta. Fue primero como liberarme y poder ser quien soy ahora. Mi cabello habla mucho de quién soy. Ahora que soy mamá y que además estoy esperando otra niña, tengo que ser muy fuerte para poder enseñarles a ellas que sean libres, auténticas y busquen siempre el bien común y la justicia. De pequeña te enseñaron que las morenas no pueden ser rubias, que una profesionista no podía tener el pelo pasando la cintura, que una mujer tiene que ocultar sus canas, que el pelo corto era de hombre, que con el pelo de este color no pareces responsable. 8 de cada 10 mujeres se sienten juzgadas por cómo luce su pelo. Hoy creemos que es hora de lucirlo como tú quieras. Tu pelo, tu elección. Bueno, y pondré uno último. Mi nombre es Sara Monroy. Sufrí una discriminación por pertenecer a una comunidad que es invisible. Me rapé por sentir tanta vergüenza de ser quien era. Mi papá siempre estuvo conmigo apoyándome y él me llevó a entender que la música me podría sanar. Me enorgullece ser mujer indígena con el pelo largo que representa a mi pueblo, llevando esta palabra de los ancestros a través de la música en cada lugar que piso. Gracias. Y pues bueno, con esto quiero terminar nada más para mostrar pues este tipo de publicidad que como tal, bueno, no está tan peleada con la parte social, obviamente sí, con el hecho de vender, pero que ya cambia el propósito del mensaje. Y muchas gracias. Muchas gracias, Atsiri. Interesante la presentación que nos haces y pienso que da pie justamente para una reflexión interesante por parte de todas y todos quienes estamos aquí. Bueno, hemos llegado a la
al final de la primera parte de esta mesa, agradecer a quienes nos han compartido su trabajo, sus experiencias, sus procesos reflexivos. Y ahora sería muy interesante y además pienso también necesario que pudiésemos pasar a otro momento de diálogo, de conversación y de reflexión respecto al conjunto de las 4 presentaciones que en lo personal me parece que son interesantes, son estimulantes, justamente porque nos muestran 4 contextos diferentes, desde miradas situadas de manera heterogénea, que tratan de problematizar elementos en apariencia no conectados entre sí, pero que en el fondo lo están, que tienen que ver justamente con esta idea de cómo el cuerpo, la sexualidad, el género, la subjetividad de los diferentes individuos o, como comentaron por ahí Rose y Diana, de estos sujetos políticos que se ubican frente a una hegemonía que los nombra, que los marginaliza, que los excluye, y también como frente al trabajo, por ejemplo, de Atziri, que desde una perspectiva que en un primer momento podría ser cuestionable, esta idea de lo que puede parecer como paradójico en términos de la publicidad, la mercadotecnia y el reconocimiento de sujetos que potencialmente también son sujetos consumidores, pues nos empieza a presentar ahí una serie de escenarios que dan cuenta fundamentalmente de algo que en el discurso clásico podríamos situar como el lugar de la desigualdad y la injusticia en contra de las mujeres y por lo tanto del desarrollo de una serie de prácticas que intentan justamente remontar esas condiciones adversas para a partir de ahí poder situar a un sujeto que ya no necesariamente o ya no más está obligado a ser heterosexual, monógamo, orientado a la reproducción, sino que puede tener una serie de miradas, de perspectivas, de expectativas que son variadas. Entonces, a reserva de empezar a escuchar si parte del equipo nos ayuda con ello, si tienen por ahí algunas preguntas captadas, antes de que esto ocurra, a mí me gustaría que pudieran precisarnos para el caso de Georgina y de Rose con Diana, cuál es el perfil de la gente que escucha sus programas, cuál es la recepción que encuentran ante los contenidos que desarrollan y sobre todo, cuál es la sensación que tienen ante 2 contextos que son radicalmente diferentes, como el de la Ciudad de México y el de Huauchinango. Ross lo decía muy bien, no es que Huauchinango esté en un lugar exótico y remoto, pero finalmente sí tenemos ahí también esta idea de la centralidad de la Ciudad de México y cómo es capaz de Chignahuapan, gracias Rose, y cómo ahí también se produce un asunto de marginalización o se hacen periféricos a los sujetos que producen contenidos de medios fuera de la Ciudad de México. Por la otra parte, me gustaría también que Evelyn y Evely pudieran ampliar un poco más la idea de cuál es ese perfil al que ellas denominan audiencia y por qué sería interesante que en poblaciones jóvenes como a las que ellas pertenecen se siga, digamos, analizando, evaluando lo que los medios convencionales de comunicación como la televisión hacen en términos de orientar una forma de representación de género, de perpetuar estereotipos de género y cómo esto podría o no chocar con el uso tecnológico que las nuevas generaciones tienen, que ha trascendido por mucho justamente la televisión y que ahora lo podemos ver en la virtualidad. Y por último, en el caso de Atziri, esto que yo intentaba señalar al principio, y lo formulo ahora en términos de pregunta. ¿Será acaso que hay una relación paradójica entre publicidad y empoderamiento de las mujeres?
Es decir, yo entiendo que la publicidad no necesariamente está orientada a estrategias de mercado y de consumo. Sin embargo, aquí habría que ver quiénes son los sujetos interesados en producir un discurso que en apariencia contribuye o busca contribuir a la liberación de las mujeres a través del empoderamiento y a través de esto que bajo cierta perspectiva podría llamarse resignificación, pero que no necesariamente lleva o no necesariamente llevaría al conjunto de la sociedad a poder leer en esa clave de resignificación y que por el contrario podría seguir extendiendo justamente esta idea de los estereotipos, de los roles o del cliché en el que se suele ubicar a las mujeres. Bueno, guardo silencio y pues cedo el turno a las colegas. Adelante. Bueno, yo me gustaría contestarte que Violeta Radio, que si bien tiene un perfil feminista, la radio, de hecho así es como la nombramos la primera radio feminista en la Ciudad de México, tenemos un perfil curiosamente, sí, al principio de radio escuchas mujeres, pero lo curioso es que la audiencia en hombres ha ido creciendo. Y entonces ahora sí calculamos que hay como un 75-25, 75% de mujeres y 25% de hombres. No tenemos, como ustedes lo saben, ¿no? La cuestión del límite del financiamiento para investigar más a fondo, pero sí el financiero hizo un estudio de audiencia en la radio y Violeta Radio salió con un promedio de 150,000 radioescuchas, inclusive más que Radio Educación, lo cual creó cierto celo con nuestra estación, hermana, pues, porque ellos tienen muchísimos años al aire. Y Violeta Radio en realidad vamos a cumplir, desde el 2020, el año que entramos a cumplir 4 años. No, bueno, ya los cumplimos, porque hubo programas que empezaron antes que el mío, pero así ya como de cuando jalamos y aventamos como ya la barra, fue ya realmente en el 2020. Entonces, eso es lo que yo les podría decir, y el perfil es muy variado porque depende del programa, porque hay programas sí dirigidos como a juventudes que inclusive los conducen y los producen mujeres jóvenes, y curiosamente tenemos ya un programa de un compañero que trabaja en el asunto de masculinidades y que su audiencia se ha ido incrementando. O sea, que es decir que sí hay personas que están esperando estos contenidos. O sea, hay que atrevernos porque también está el prejuicio de que a nadie le interesa y es mentira en nuestra experiencia. Compañero Gabriel de Hombres por la Equidad, ha tenido un repunte muy interesante en el gusto del auditorio de Violeta Radio. Entonces, realmente es como muy variada nuestra audiencia y depende del programa. Yo creo que en el Caldero yo tengo mujeres como de más de 40 a 60, 70 años. Y como que hay una identidad también etaria con quien conduce el programa. Es como curioso. Pero es ahí como uno como que encuentra la identidad y ahí se va como vinculando. Eso es lo que yo les podría compartir, Luis Fernando. Gracias. Muchas gracias, Georgina. Rose, ¿quieres añadir algo? Por favor. Sí, me siento muy identificada con lo que comparte Georgina. Creo que la identidad de quien conduce el programa está muy relacionado con los radioescuchas. Por ejemplo, sí, al principio, igual nuestro programa es de corte feminista, y al principio sí nuestra audiencia era en su mayoría mujeres. Hoy en día nos escuchan de todos, pero lo que sí observo es que sí la identidad de la conducción, que es la juventud, es lo que nos lleva a identificarnos con los radioescuchas. Sí encuentro una limitación en las edades de quienes nos están escuchando y aparte también observo una limitación también en quienes nos están escuchando. Sí nos están escuchando jóvenes, juventudes, pero que tienen acceso a la educación. No nos están escuchando otros sectores. Quizá pues, ya sería cuestión de estrategia, pero sí tiene mucho que ver el perfil de quien conduce con la identificación de los radioescuchas con el programa. Y con respecto al espacio y el territorio, creo que es muy interesante lo que planteó, porque sí, Chignahuapan de alguna forma, creo que todo territorio tiene sus limitantes y sus amplitudes, y ahí es en donde tenemos que emplear la mejor
pues sí, metodología y estrategias para que a través de este territorio en el que nos encontramos, pues lleguemos a más espacios. Y Chignahuapan, al ser un municipio pequeño, pues sigue latente la radio. La radio sigue en resistencia en todos los territorios y eso nos ayuda bastante a nosotras para tener ese alcance en términos de territorialidad, porque ya hemos llegado a otros municipios y ya hemos llegado a otros territorios. Creo que nada más sería como la cuestión del perfil, pero eso es lo que podría agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rose. A reserva de que haya una segunda ronda, ahora le cedemos la palabra a Evelyn y a Evely. Adelante, por favor. Bueno, pues creo que estamos como todas llegando a la conclusión, todas, de acerca que pues la juventud tiene un gran impacto en, pues ahorita en todo, ¿no? Y sobre la tecnología es que esta generación lo que tiene, que generaciones pues pasadas no tenían tan inculcado, es que ahora todo se ve en la tecnología, pues opiniones, o sea, si algo está mal, la tecnología y más nuestra generación va a darlo a saber, pues porque somos como los que dan el punto de vista más grande ya. Y hablando pues de nuestro tema de la audiencia, cabe recalcar que el 58% fueron mujeres de los encuestados y pues la mayoría estaban entre los 21 a 25 años. Entonces, ahí se puede ver también que preguntamos que se ve la televisión y el 48 dijo que sí y el 41 dijo que a veces. Entonces ya es porque está todo pues en internet. Que la televisión pues la ves en internet, que o sea, todo está ahí. Y del mismo modo, lo nuevo de nosotros es que ahora podemos comentar al instante, pues. Y ahí es cuando se notan nuestras opiniones y antes pues lo veías en la tele y ya, pero ahora das a saber tu opinión y no es una opinión de una persona, sino de todos los jóvenes que hay. Definitivamente, complementando un poquito lo que dijo mi compañera, de hecho, aparte de esas, es por encimita nada más esos porcentajes que tenemos, pero algo que me llamó mucho la atención, que preguntamos a la comunidad aquí estudiantil, fue que se ha evolucionado la televisión en cuestión de que estamos tratando nosotros, y un 78%, que es un porcentaje pues elevado, piensan que sí. Como yo les comentaba, sí ha evolucionado en el sentido de que hay temas que son tabú, sí ha bajado un poco ese tema de a lo mejor el tema del machismo y todo eso, no tanto, pero pues ahí va. Y el 22% dijo que no, que piensan que aún siguen con ese término de que el hombre tiene papeles más importantes, tiene más importancia, que todo gira en torno a él, ¿no? Entonces, complementando eso, normalmente ahorita, hablando desde la perspectiva de nosotros como jóvenes también, y que también somos audiencia, creo que la verdad, yo cuando estaba más pequeña, yo sí veía mucha televisión. Televisión tradicional, ¿no? De hecho, era muy novelera. Lo voy a confesar, era muy novelera. Pero últimamente, conforme crecí, claramente uno adquiere más responsabilidades, pero los streamings, en este caso Netflix, Spotify, todo eso, ya las redes sociales pasaron a primer plano y lo que son los medios tradicionales, en este caso la televisión, ya no genera tanto eso. Entonces, ahorita también lo que, de hecho, comentábamos con compañeros así, decían que la televisión tradicional tendría que buscar estar a la vanguardia con los temas de hoy en día, pues que son de importancia. Sí, yo sé que tienen que abarcar un amplio campo en cuestión de para los adultos mayores, para pues, adultos no tan mayores, jóvenes, niños incluso, ¿no? Pero creo que se están encasillando y no han ido más allá. Por eso es que se estancó un poco la televisión tradicional, en este caso en México. No deja de ser una tradición el hecho de que antes nos juntábamos a ver una telenovela, un programa y todo, y ahorita es cada uno referente en sus cuartos, viendo Netflix, viendo Prime, viendo etcétera. Entonces, creo que tendría que ser más a la vanguardia para que puedan llegar otra vez a superar o llegar a ser lo que un día llegó a ser la televisión mexicana en esos casos, porque fue un boom a nivel incluso no solo nacional, sino internacional. Entonces, creo que más que nada para atrapar a los jóvenes tendrían que buscar contenidos de real interés hacia nosotros, ¿no? Y pues yo creo que sería eso más que nada, ¿no? No sé si contestamos.
si contestamos bien o no sé, pero pues es Nuestra opinión. Muy bien, gracias Evelinga, gracias Ebli. En realidad no Por nada, con gusto. respuestas incorrectas, de lo que se trata es justamente de conocer su perspectiva y eso es lo valioso. Gracias nuevamente. Adelante, Atsiri, por favor. Muchas gracias, Fernando. Pues un poco contestando y abriendo el diálogo con esto último que comentaste. Bueno, sí, efectivamente, hay dudas acerca pues, de este tipo de publicidad, por supuesto, de muchas académicas, investigadoras, audiencias de mujeres, pues están señalando también este doble discurso que puede llegar a tener la Femvertising, ¿no? Por supuesto, porque al final es publicidad y hay una marca detrás y es que no se puede separar de de esta búsqueda de lucro hacia la empresa, ¿no? Busca un beneficio económico, la publicidad, pues sí. Lo que también es verdad es que estas empresas, estas marcas tienen mucho poder mediático. Entonces sí que es importante que esos mensajes que se emiten y que además son tan repetitivos y que vemos en medios masivos, en redes sociales, en medios alternativos, pues empezar a ver que ya hay un pequeño cambio en el discurso, ¿no? O sea, el empezar a exigir que sí que se deje atrás esto, que además ha sido durante muchísimos años, ¿no? Estos estereotipos de género, los roles y la cosificación de la mujer. Entonces, más bien aquí el punto es empezar a vigilar más de cerca, que ya se está haciendo, obviamente, con estas generaciones nuevas, el que no únicamente se cambie el discurso hacia un discurso empoderador y que deje atrás pues, estas prácticas antiguas, machistas, sino también se está empezando a ver más de cerca que dentro de las empresas, si tú dices que eres socialmente responsable y que apoyas a las mujeres, pues que efectivamente dentro de las empresas las mujeres estén en puestos de liderazgo, puestos y puestos de poder, ¿no? O sea, se está empezando a exigir que lo que dices realmente sea una realidad. Bueno, también es cierto que cada vez hay más mujeres en puestos de dirección de mercadotecnia y de publicidad y que eso también está empezando a hacer que las cosas empiecen a cambiar un poco, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es algo que pues todavía queda muchísimo por hacer, es algo que se está cambiando y que se va a empezar a cambiar poco a poco, pero sí también es cierto que cada vez las empresas están mirando más allá de ese discurso antiguo machista, porque saben perfectamente que por lo menos con las generaciones jóvenes no van a ser machos, o sea, no van a empatar. Perfecto, muy bien, Atsiri, muchas gracias. Bueno, estamos a punto de llegar a la otra esquina de esta aventura, así es que si quieren agregar algo adicional a lo que ya han dicho, les escuchamos con mucho gusto y atención. Adelante. Sí, Luis Fernando. Mire, yo más bien quiero hacerles como un ofrecimiento. Yo trabajo en VIH-Sida desde 1988. Entonces, como viene el Día Mundial del SIDA, siempre nos interesa también como hacer difusión, porque solo una vez al año hablan de un tema tan estigmatizado, ¿no? O sea, con tanto prejuicio que hay sobre él. Y la otra es también como la oportunidad de que si, por ejemplo, quieren un foco, se me ocurre que Rosa María me invita y me dice, obvio por Zoom, digo, si me pagan los gastos, yo voy a donde me lleven. Voy a Chignahuapan, que amo sus aguas termales, por cierto, ¿no? Entonces, pero si no, bueno, lo hacemos por vía Zoom, por vía la que quieran, y damos la conferencia así.
¿no? Entonces, depende del sapo es la pedrada, decimos acá, ¿no? Para si cobramos o lo hacemos de free también. Entonces, bueno, podemos hacer, por ejemplo, un enfoque en juventudes, un enfoque en la agenda de mujeres y VIH, que es distinta, ¿no? A como la agenda global que está en poblaciones clave, en la cual no quieren incluirnos a las mujeres cis, por ejemplo, ¿no? Más allá de nuestra orientación sexual, ¿eh? Entonces, bueno, ahí yo hago ese ofrecimiento. Aquí les voy a poner mi correo electrónico y mi WhatsApp aquí en el chat de mensajes, porque creo que pues somos gente de la radio, pues quienes estamos en el Congreso, y me da como confianza hacerlo, porque no siempre no puede hacer esto, ¿no? También hay como un riesgo ahí, pero eso es lo que yo quiero como ofrecer al grupo, atendiendo que viene también además la jornada contra la violencia hacia las mujeres, y a mí me parece siempre una oportunidad también de traer el tema del VIH y tratar de hacerlo un poco más visible más allá del 1 de diciembre. Eso es todo. Gracias. Les voy a dejar mis datos en el chat. Gracias. Gracias, Georgina. Adelante, Rose, Diana. Sí, no, pues yo solo quisiera como agradecer el espacio, agradecer a las compañeras que pues aquí seguimos resistiendo en la radio con estos temas, y sobre todo también a todos los organizadores del Congreso. Y también ahí dejé mi correo. La verdad es que a mí me gusta tener invitadas de todos lados, entonces si gustan para que armemos un programa y dialogar sobre otros espacios, territorialidades, entonces con mucho gusto, y sería un placer tenerlas en el espacio de las disidentes. Muchas gracias. Gracias. También nosotros vamos a dejar el correo de Psicología y Género, en donde pues nos enfocamos más en dar como pláticas como muy puntuales, sobre todo de este tipo de temáticas, e igual se puede hacer como desde la virtualidad, que estaría fantástico. Nada más sí me gustaría decir algo más sobre lo que estuvimos comentando, como la perspectiva de juventudes y etcétera. Algo además muy en el sentido de lo que mencionaba ahorita Georgina, del trabajo que viene haciendo con un tema tan importante como es el VIH, desde qué momento lo está haciendo, y también pues lo que comentaba Luis Fernando al principio, ¿no? De la dificultad como generacional. Siempre, o sea, las juventudes siempre son las que van como abanderando los cambios, pero que no se nos olvide todas las personas atrás de generaciones anteriores que fueron aún más revolucionarias, que fueron aún más disidentes y que nos tapiaron el camino para que fuera más fácil para nosotros llegar aquí. Se nos olvida, específicamente hablando de VIH, por ejemplo, no hay tantas personas adultas, mayores, tercera edad, queer, LGBT directamente, porque en los 80 tuvimos una pandemia de VIH que nos arrancó históricamente toda una generación. Entonces, por respeto a todas estas personas que nos vinieron tapizando el camino para que hoy pudiéramos estar donde estamos y que podamos hacer la lucha más sencilla y que las demás generaciones pues lo tengan desde el principio ya dado ciertos derechos, siempre pues eso, recordar a quienes nos precedieron. Y muchas gracias por el espacio. Gracias, Rose. Y efectivamente, Diana, hay que historizar estos procesos para poder entender dónde estamos y a dónde podríamos ir o a dónde nos gustaría ir. Gracias. Evelyn, Ebli, ¿algo más que gusten agregar? Pues nada, dar las gracias porque pues todavía nosotros no nos desempeñamos, seguimos estudiando, o sea, somos como las bebés de aquí, pero pues nos da mucho gusto que nos dieran la oportunidad de convivir un ratito con gente que ya está aquí en este ámbito laboral, y pues agarramos de inspiración, ahí vamos sobre bien. todo experiencia, la verdad, súper bueno. Yo sé que estamos en ciudades diferentes, tenemos a lo mejor ciertas cosas diferentes, pero al final de cuentas nos unió el mismo tema. Y yo creo que en cierta parte todos los temas se complementaron de alguna manera. Y nada, igual aprovechar el espacio para agradecerles tanto a los de staff como a los otros participantes. Y pues nada, gracias por la experiencia y esperemos, no sé, en algún momento coincidir como colegas dentro de este ámbito, ¿no? Cualquier cosa que necesiten de Hermosillo, aquí. Sí, cuando quieran venir acá al norte, somos súper bienvenidos, ¿sí? Quien sea. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias a ustedes, y en serio, en el centro agradecemos tener ese énfasis en el uso del lenguaje que nos refresca las maneras a las que estamos acostumbrados normalmente. Bueno, y solamente sean consistentes, sean persistentes,
para llegar a donde quieren. Atsiri, última ronda, por favor. No, pues nada, es la primera vez que tengo el placer de estar en este congreso. Me gustó muchísimo. Una amiga me pasó el dato y me invitó y fue realmente una experiencia muy significativa y enriquecedora estar escuchándolas a todas. Muchas gracias también, Luis Fernando. Muchas gracias a todo el comité organizador. Me llevo mucha información que no sabía y contactos que estoy aquí viendo. Muchas gracias. Muy bien, Atsiri, muchas gracias. Y bueno, pues habiendo escuchadote, también yo les agradezco a ustedes por compartirnos la riqueza de sus experiencias, desde las colegas más jóvenes hasta las que tienen mayor trayectoria, porque siempre, bueno, para quienes estamos de este lado, y lo digo en términos de lo que nos define como varones, suele pasar que no estamos habituados a escuchar a las mujeres y aprender de ellas. Y hoy ha sido el caso y resulta muy nutritivo, muy provechoso, porque además nos permite también pues reflexionar en nuestros propios procesos de entendimiento y de cambio, y eso se agradece. Entonces, bueno, pues así es como llegamos al final de esta mesa. Agradecer a toda la gente que estuvo por aquí. Con relación a las constancias, nos comentan que en el transcurso de la próxima semana llegarán, sea por correo electrónico o por WhatsApp. En el caso de que no aparezca esa constancia la próxima semana, podrían hacernos un recordatorio a través de radioscomunitarias23@gmail.com, y bueno, pues trataremos de que no lleguemos a esta instancia, no tengan que tomarse la molestia de recordárnoslo para que todo quede en orden. Bueno, pues entonces, habiendo dicho lo cual, damos por concluir esta sesión. Agradecemos su asistencia a este cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Y bueno, pues les invitamos a consultar el programa de actividades para seguir participando aquí. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Saludos. Adiós.